Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Bendición. Gracias por estar de nuevo en esta tarde. Espero que haya tenido un buen almuerzo. Vamos a entrar ahora a la palabra de Dios en 2 Corintios, ¿verdad? Verso por verso. Capítulo 10 nos corresponde ahora. Capítulo 10, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Este tema le he titulado: El apóstol Pablo es acusado de andar en la carne, ¿verdad? El apóstol Pablo acusado de andar en la carne. Vamos a orar. Padre, damos gracias por su palabra, Señor, una vez más. Gracias por, Señor, permitirnos abrir las Escrituras y, Señor, y aprender de tu palabra en todo ámbito, en todas áreas de nuestra vida. Y aquí, Señor, estamos aprendiendo lo que le pasó al apóstol Pablo como líder espiritual, como líder de las iglesias y, Señor, como sembrador del evangelio. Y, Señor, habrán momentos que aún los líderes, Señor, son puestos en tela de juicio. Ayúdanos a aprender y que podamos, Señor, aplicar esta porción de tu palabra en nuestras vidas y ser efectivos cristianos, líderes, para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Bendice, por favor, el servicio en nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo acusado de andar en la carne. El apóstol Pablo está tratando con sus críticos en estos particulares versículos. Estos críticos forman dos grupos. Están los falsos maestros que se habían infiltrado entre la iglesia, y están aquellos que no habían experimentado el avivamiento que ya estaba llevándose a cabo en la iglesia. Ahí en 2 Corintios capítulo 7 nos enseña, el versículo 2, nos enseña la palabra de Dios que estaba habiendo un tremendo avivamiento, ¿verdad? Después de la primera epístola que mandó el apóstol Pablo y el efecto que tuvo la primera epístola. Ahora vemos en la segunda epístola, él manda porque fue dado a él la información de lo que estaba sucediendo, del efecto de aquella primera carta que había mandado. Nota el versículo 2 del capítulo 7. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir, para vivir juntamente. Esto expresa el amor, ¿verdad?, la ternura de este varón con la iglesia. Mucha franqueza, versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Habla del orgullo, ¿verdad?, que tenía de ellos. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, el afecto que había tenido la carta que había mandado a través de Tito, ¿verdad? Y la gente había recibido tremendamente el mensaje del apóstol Pablo. Y a ver, la primera epístola los confronta tremendamente. Entonces el versículo 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta
aunque por algún tiempo os contristó. Dice, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados, aquí está, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. So aquí habla, ¿verdad?, del efecto que había hecho tremendamente la carta, ¿verdad?, primera. Y entonces estaba viendo este tremendo avivamiento, o sea, el impacto que había tenido el apóstol Pablo en la primera carta. Ahora, ¿verdad?, en la segunda carta, él está siendo consciente de lo que está pasando. Sin embargo, estaban estos dos segmentos de personas, ¿verdad?, que todavía estaban ahí, ¿verdad?, que no habían sido afectados o no habían puesto quizás atención a lo que el apóstol Pablo había escrito y lo que él estaba compartiendo. La iglesia necesitaba saber que el apóstol Pablo tenía la intención de confrontar a aquellos que no se habían arrepentido. Y eso es lo que él está expresando, ¿verdad?, en el versículo 1. Él estaba listo para tratar con aquellos que estaban atacando y enseñando falsas doctrinas. Entonces, en la iglesia se mencionan dos cosas del apóstol Pablo, ¿verdad? Dos cosas. Número uno, lo primero que se menciona que él que era tímido cuando estaba presente. Eso es lo que dice el versículo 1, note. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Note que dice el versículo ahí 1, dice que era, o sea, cuando el apóstol Pablo está hablando en este ángulo, está hablando que ellos lo habían medido, ¿verdad? Que él era tímido cuando estaba presente con ellos. Por el argumento que el apóstol Pablo comunica en este versículo, algunos de sus críticos lo habían observado como una persona pobre, humilde, desanimado y sencillo. Y esa sencillez, ¿verdad?, la gente lo había observado. Pero cuando llegó la carta, o sea, la carta era tremenda, la primera carta, y confrontaba, ¿verdad?, directamente, y hablaba del pecado y bueno y todo esto. Entonces Pablo fue malentendido o fue criticado de esta manera, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo. Note el versículo ahí. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. O él está hablando de que él tenía, ¿verdad? Se presentaba en la iglesia cuando él estaba en persona y trataba con las personas en persona, ¿verdad? Él era percibido como una persona muy, no muy tenaz, ¿verdad? Como la epístola lo presenta, sino que muy humilde, muy apagado, ¿verdad? Sencillo, y eso, ¿verdad?, es lo que está explicando el apóstol Pablo. Pablo responde, ¿verdad?, en el versículo 1 y endorsa a nuestro Señor Jesucristo y lo que él, ¿verdad?, Señor Jesucristo, la manera que el Señor Jesucristo se conducía con la gente. Note el versículo 1, dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Okay? Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Aquí está endorsando la característica de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Mateo capítulo 11, versículo 29, Mateo 11, 29, dice la palabra de Dios lo siguiente. Note, el Señor dice aquí, y este es versículo muy conocido por todos, dice el Señor aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el apóstol Pablo endorsa a nuestro Señor Jesucristo, que Él era, ¿verdad? Note que por la mansedumbre y ternura de Cristo, está hablando de la manera que Él era y se conducía con las personas. Nuestro Señor Jesucristo se condujo tierno, se condujo, ¿verdad? Manso, se condujo humilde ante los ataques, ante los insultos, ante los rumores, ante las mentiras, ante el mal que le hacían al Señor, ¿verdad? El Señor nunca, la palabra de Dios nos enseña de que Él nunca se vengó, nunca hizo nada en contra de las personas, ¿verdad? Aunque lo acusaban de muchas cosas, hasta lo acusaron de que tenía demonio, ¿verdad? El Señor Jesucristo, y que aún las obras que Él hacía, que era, ¿verdad?, en el poder del demonio. Entonces, el apóstol Pablo comunica que Jesucristo fue su ejemplo en tratar con la gente. Por esta razón, él se conducía humildemente y manso cuando Él predicaba y confrontaba a la gente en persona. ¿Ok? Él agarraba, en otras palabras, el patrón de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que presenta aquí. Y por eso lo menciona Él, ¿verdad? Esta característica de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 1 del capítulo 10. Note nuevamente ahí en 2 Corintios. Yo, Pablo, dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y ahí se habla en lo personal, dice yo, que estando, dice, presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Sí. Entonces, antes de mencionar su humildad, él menciona de dónde vino su humildad, ¿verdad? A quién seguía en base a su humildad, en base a cómo él se conducía con la gente. ¿Okay? No era algo que él presentaba como para decir, ¿verdad? Esto es algo que yo creé, esta es mi personalidad. No, esa personalidad fue adquirida por la personalidad de Cristo. ¿Ok? Y entonces él estaba bien informado acerca de, obviamente, cómo el Señor Jesucristo se condujo. Aunque él no anduvo con el Señor Jesucristo como anduvieron los otros apóstoles, pero él obviamente sabía, ¿verdad? Y conocía a los apóstoles y sabía las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que había escuchado de los apóstoles. Él escuchó a Pedro, escuchó a Juan, a todos estos varones. Él se reunió un tiempo con ellos y él aprendió, ¿verdad?, las enseñanzas del Señor Jesucristo y cómo se conducía. Entonces, Pablo está imitando, ¿verdad?, la vida de nuestro Señor Jesucristo, esa característica preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que habla de la mansedumbre, ¿verdad?, que es contrario a la mansedumbre al enojo, es contrario, ¿verdad?, a ser explosivo, ¿verdad?, y es ser rudo, rústico con la gente. Y entonces, esta es una característica importante en el cristianismo. Entonces, el apóstol Pablo no solamente lo practicaba él, pero también él, en este ejemplo de liderazgo que el apóstol Pablo vivía también y lo enseñaba también. Vaya a Romanos capítulo 12. Note Romanos capítulo 12, el versículo 16. Dice allí, note, unánimes entre vosotros, note, no altivos, sino dice, asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Y no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, ahí continúa diciendo, noten, es en la manera que presenta, ¿verdad?, su persona, lo que él practicaba, pero también lo que él predicaba y lo que instruía y lo que enseñaba a los demás. El apóstol Pablo fue malentendido, ¿verdad? Lo veían como que él era una persona tímida, era una persona que, ¿verdad?, no tenía el poder suficiente, la tenacidad. Solo cuando escribía es que él,
¿verdad? Hacían mención, ¿verdad? Las cosas serias y así es como lo percibían. So, vemos aquí que número uno lo tomaron como tímido cuando estaba presente. Número dos, lo tomaban al apóstol Pablo como que era carnal y caminaba en la carne. Note el versículo 2. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. So, esta acusación era fuerte, ¿verdad? Porque al decir que era carnal, que andaba según la carne, significa varias cosas, y aquí se las voy a mencionar. Significa que existía la posibilidad de un Pablo no regenerado, o sea, en otras palabras, que no era salvo. ¿Okay? Existía esa posibilidad, que la gente percibía de que Pablo quizás no era salvo. Y esto es los críticos, no estamos hablando de toda la iglesia, sino que algunos que lo criticaban, ¿verdad? Otra cosa significativa es que Pablo, ¿verdad? Ellos percibían que Pablo predicaba y administraba en la carne. ¿Okay? Ahora, que no era realmente llamado de Dios. Eso, alguien que está obrando y haciendo su trabajo en la carne, obviamente va a hacer cosas carnales, ¿verdad? Van a hacer cosas espontáneas, ofensivas. La gente no va a ser edificada. Todo lo que se hace en la carne no va a edificar nada espiritual. Y cuando alguien, un hermano o una hermana sea espiritual, lo carnal, ¿verdad? Va a chocar, ¿verdad? Con el espiritual. Entonces, a Pablo así es como lo percibieron. ¿Okay? También otra manera que lo percibían es que Pablo vivía una vida sin Dios e inmoral, buscando solamente complacerse a sí mismo. Esa es parte de la crítica y de lo que pensaban de él. También que Pablo administraba de acuerdo a sus personales beneficios, ¿verdad? Y vendía sus ideas y su posición para asegurar reconocimiento personal y honor. ¿Okay? Ahora, obviamente, las personas que lo estaban criticando de esa manera, me imagino que ellos estaban en esa posición, porque uno no puede pensar de lo que está sucediendo con la otra persona, al menos que nosotros tengamos ese perjuicio o esa malicia en nosotros mismos. Y entonces, esto que pensaban de él, esto era quizás lo que ellos también estaban queriendo hacer por sí mismos, ¿verdad? Pablo simplemente les escribe, ¿verdad? En la epístola comunicándoles que cuando llegue a Corintios, espera no tener que usar osadía. Note que eso es lo que dice el versículo. Ruego, ¿okay? Pues que cuando esté presente, note, no tenga que usar de aquella osadía. ¿Okay? ¿Qué es osadía? La palabra osadía significa atrevimiento, significa valor, significa audacia. Eso es lo que significa esa palabra, osadía. O sea, que no tenga que usar atrevimiento, dice el apóstol Pablo. Note, si usamos el significado en el contexto aquí, y entonces lo leemos de esta manera. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquel atrevimiento, aquel valor, aquella audacia, ¿ok? Hablando de, ¿verdad? De algo significativo, ¿verdad? De una persona que es espiritual. Entonces el apóstol Pablo, por supuesto, él tenía ese atrevimiento, él tenía este varón nada lo detenía, ¿ok? Eso quiere decir que era valiente, eso quiere decir que en la manera que el apóstol Pablo se condució, o sea, él como varón de Dios, podemos ver la tremenda audacia de él de presentar el evangelio, de presentarse con los reyes, de presentarse con personas importantes. Y nada de eso lo conmovía a él, porque él no solamente era erudito, sabía, ¿verdad? Conocía, pero también tenía el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En él, y su obra de él, podemos verlo que
no era en base a filosofía de hombres o humanismo, ¿verdad? O tendencias de ideologías, ¿verdad? Humanas, sino que era en el poder de Dios. Y eso es lo que dice eventualmente en este contexto del capítulo 10, este varón. Note que él está simplemente les está diciendo, les escribe comunicándoles que cuando llegue a Corintios, espera no tener que usar osadía, o sea, atrevimiento. Entonces, con que dice, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Y eso es lo que dice el versículo 2. Esta osadía, este atrevimiento, valor, estoy dispuesto a usarlo resueltamente, a proceder de esta manera contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Note, y esta es, ¿verdad? La crítica. Algunos nos tienen como que si andamos en la carne. Entonces, aunque estas declaraciones en los versículos 1 y 2, ¿verdad? Vemos la mención de sus ruegos. En cada versículo, si usted observa, en el inicio de cada versículo, el apóstol Pablo menciona la palabra ruego. Note ahí dice el versículo 1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. El versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente. Note que aunque estas declaraciones en los versículos, ¿verdad? Muestran a los críticos y la posición de ellos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo también les muestra sus ruegos y les presenta para que reconsideren sobre la manera equivocada que lo han interpretado a él, ¿verdad? Y él está acercándose de esta manera y está tratándoles de que ellos reconsideren lo que están haciendo y les da espacio para que se arrepientan de sus ataques, ¿verdad? Y las falsas enseñanzas antes que él confronte cuando él, ¿verdad?, esté presente en el lugar, en la iglesia. El anhelo del apóstol Pablo, obviamente, como todo varón de Dios, como todo líder, como todo predicador, todo pastor, todo maestro, anhela el apóstol Pablo es que todos en la iglesia confíen en el Señor Jesucristo como su Salvador y que puedan ser anclas del Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña en Filipenses. Note lo que dice ahí, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo escribió Filipenses. Note el versículo ahí, porque el fin de todo su labor de un varón de Dios es precisamente que Cristo sea conocido. Note el versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses. Solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, dice, unánimes por la fe del evangelio. Esto lo dijo a los filipenses, pero este era su corazón. Cuando hablamos de epístolas y leemos cada epístola, el corazón de la enseñanza o de la aplicación de cada enseñanza de que el apóstol Pablo comparte en cada epístola, ese mensaje se lo quiere dar a todas las iglesias. El corazón de él, este versículo es el corazón también de él estando en la cárcel, ¿verdad? Y él deseaba también que esto fuese el tema también, o sea, el corazón también para los de la iglesia en Corintios. De que note unánimes, que hubiera esa unidad. Dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Cuando una iglesia está criticando a un líder o a sus líderes, ¿verdad? Están tratando de ponerlos abajo o traerlos abajo o poner en sus mentes crítica no constructiva, sino que crítica dañina. Obviamente esto no es digno del evangelio de Cristo. Esto destruye el plan, esto destruye el fin, ¿verdad? De lo que la iglesia desea hacer, o sea, hablando del varón de Dios
o los líderes que representan la iglesia, ¿verdad? Y el plan es que Cristo sea escuchado, Cristo sea, ¿verdad? Recibido. Entonces el apóstol Pablo dice en este versículo, hablando de lo que es digno del evangelio, dice el evangelio de Cristo, dice que o sea que vaya a veros o que esté ausente, hablando de su presencia como líder, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente, dice, por la fe del evangelio. Note que el corazón de un líder, ¿verdad?, que representa la iglesia de Cristo, es para que el precioso evangelio se escuche, es para que la gente tenga oportunidad de conocer a Cristo y conozcan el poder de la palabra de Dios, el poder del evangelio y la transformación que hace, ¿verdad?, el tener a Cristo en su corazón como su único Salvador. Entonces el apóstol Pablo, obviamente, al dirigirse a estos segmentos de personas que no estaban con él 100% y ni estaban con la iglesia 100%, ese comportamiento no era digno, no era correcto, no era bienvenido. Entonces, eso es dañino. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso en el versículo 2, ¿verdad?, habla acerca de él está dispuesto a confrontar a aquellos, ¿verdad?, que necesita confrontar. Y note que también habla de la singularidad de él. Dice yo, no está diciendo a nadie más. Dice yo, al principio no te dice yo Pablo, ruego, que habla de sí mismo y continúa hablando de su yo que estando presente ciertamente, habla de esa singularidad, porque él es responsable, un líder responsable. Ruego pues, dice pues que cuando esté presente, no dice cuando estemos presentes. Y él siempre andaba con gente, él no andaba solo, él siempre tenía a alguien que andaba con él, siempre se acompañaban, pero en este caso habla de la singularidad de su persona, de la situación y lo que él está confrontando. Entonces, qué tremendo bendición, ¿verdad? Que esto es, soy el apóstol Pablo, qué tremendo líder era para la iglesia, para poder ayudar a la iglesia a entender lo que ellos no entendían. Cada siervo y sierva de Dios debe de poner atención a la mansedumbre y humildad de Cristo, ¿verdad? La Biblia nos enseña esta humildad del Señor Jesucristo. Es importante cuando se trata con la gente. En Isaías 53, ¿verdad?, este versículo precioso que describe a nuestro Señor Jesucristo en el Viejo Testamento, dice el versículo 7, angustiado él, dice, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Habla acerca de esta mansedumbre del Señor, ¿verdad?, que hablamos allá en Mateo capítulo 11 y el versículo 29, que el Señor habla de que yo soy manso, ¿verdad?, y el yugo de Él, ¿verdad?, es humildad, y su presencia de su persona habla de su humildad, y cómo cuando trataba con las personas, ¿verdad?, Él no maldecía a las personas, no, ¿verdad?, nunca el Señor se defendió, ¿verdad?, verbalmente. Él confrontó a los fariseos, ¿verdad?, de sus doctrinas. El Señor siempre confrontaba la doctrina de ellos, las instrucciones que ellos tenían para con la gente. Sin embargo, el Señor nunca respondía, ¿verdad?, a nadie en contra. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Note que esto es importante porque este es el ejemplo, ¿verdad?, por excelencia, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando tratamos con las personas. Van a haber personas que esta clase de trato es lo que convence, ¿verdad? Este es el verdadero cristianismo que convence, el acto o la característica del cristiano que convence al no creyente y aquellos que aún están entrando, ¿verdad?, que comienzan a entrar en las cosas de Dios, pueden ser edificados y ayudados cuando ven este segmento o esta presentación o esta característica de Cristo
en alguien que es humano, porque pues esto solo lo pueden leer en la palabra de Dios, pero no lo han visto, no lo han percibido con una persona que lo lleve a cabo. Pablo está escribiendo de esto. El Señor Jesucristo, Pablo está hablando del Señor Jesucristo. Y todo esto está en la Biblia. Pero lo hemos visto nosotros en la iglesia. Lo hemos presenciado nosotros con los líderes cristianos que tenemos. O con aquellos que, ¿verdad? Nosotros vivimos. O las personas cristianas que nosotros conocemos. Se conducen ellos de esta manera. Y por supuesto, esto es bien importante para nosotros los cristianos. Cada siervo y sierva de Dios debe de poner atención a la mansedumbre y humildad de Cristo. Y vemos aquí el ejemplo del Señor. Lo vemos, ¿verdad?, en muchas partes de la palabra de Dios hablando de esta cualidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue esta cualidad? Fue imitada por el apóstol Pablo. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses. Observe lo que dice el apóstol Pablo ahí. Note que si el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿verdad?, es porque él también lo practicó. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 7 dice, les voy a leer del versículo 6, voy a agarrar el contexto. Yo sé que no le di las notas, pero aquí está: si buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y ahí expresa el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Habla de esa cualidad de amor, de entrega total, ¿verdad?, que el apóstol Pablo desarrollaba cuando él trataba con la gente, porque la gente, o sea, nosotros servimos a la gente, ¿verdad? Como líderes, ¿verdad?, necesitamos tener cuidado, ¿verdad?, que tengamos un amor especial por la gente. Necesitamos saber cómo tratarlos cuando hay preguntas, cuando hay necesidades. Hay veces que, en los cristianos hay cosas necias que suceden, o en la manera que se conducen los cristianos. Y entonces necesitamos tener tolerancia, necesitamos tener paciencia, necesitamos amarlos. Hay personas que hacen preguntas. No se enoje cuando alguien le haga preguntas. Usted como cristiano que ya está ministrando a alguien o que está discipulando a alguien, nunca se enoje, nunca cuando las personas, ¿verdad?, hacen preguntas. Necesitamos estar con ellos, necesitamos estar a favor de ellos, ¿verdad? Y siempre mostrar nuestra ternura, hablando, por ejemplo, en este contexto, que no nos demos por cansados cuando estamos tratando con las almas del Señor. Y yo lo observo de esta manera. Es como que mis hijos vinieran a mí y yo llegue a un momento, ¿verdad?, y explote y diga, ¿sabe qué? Denme en paz, no quiero saber nada. Right? Cállense, no quiero escucharles nada, ¿verdad? Estoy enfadado y déjenme en paz. Eso sería la reacción de un cristiano cuando con otro cristiano, ¿verdad?, especialmente si está discipulándolo, está ayudando en su vida, en sus necesidades. Es como echarlo, ¿verdad?, hacia afuera. Yo no me puedo negar a mis hijos, no puedo negarme a aquellos que me aman o a los que yo amo y a los que necesitan de mí, ¿verdad? No puedo negarme. Y este es el bendito amor, ternura que el apóstol Pablo está mostrándonos aquí. Antes fuimos, dice, tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y habla, ¿verdad?, esta conexión y esta presentación como una ilustración como sus hijos. All right? Y esto es precioso de entenderlo.
Entonces nosotros necesitamos tener paciencia, tolerancia, espacio, ¿verdad? Para mostrar este amor con los hermanos en Cristo y aún con aquellas personas que no conocen de Cristo, ¿ok? Porque ellos no conocen. Y para que conozcan, necesitamos amarlos y estar ahí por ellos para que puedan entrar al plan de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es este tópico. Vaya a segunda de Timoteo, el capítulo 2. Igualmente aquí el apóstol Pablo recalca, ¿verdad?, este sentir nuevamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 24. Dice ahí, porque el siervo del Señor, note, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, note, apto para enseñar, sufrido, y ahí está la lista, que con mansedumbre, ahí está la palabra, ¿verdad? Con mansedumbre dice, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Qué lindo, qué importante tener el espacio ¿verdad? Con la gente, para que ellos conozcan la verdad. Note que ¿cómo pueden conocer la verdad cuando hay una presencia de enojo, cuando hay una presencia de irritación, cuando hay una presencia de rechazo? Jamás las personas se van a acercar a Dios, jamás van a querer algo con el cristianismo, ¿verdad? Porque nosotros los estamos desechando, estamos rechazándolos, ¿verdad? Qué importante es esto. Yo en mi caminar con el Señor, yo tengo mucho cuidado con esto, de la manera como incluso a los líderes, de la manera como yo me conduzco con los líderes, ¿verdad? Que yo administro y que son administrados de su servidor. Igual, ¿verdad? No porque ellos ya saben tienen que aguantarme, sino que no, siempre está la ternura, siempre está, ¿verdad? Este precioso amor, mansedumbre, humildad que debe de existir, ¿verdad? Entre nosotros todos, ¿verdad? Qué importante. El apóstol Pablo imitaba a nuestro Señor Jesucristo en este contexto y necesita ser imitada por nosotros, nosotros como sus siervos, cuando tratemos con la gente y sus múltiples problemas. La gente siempre anda con problemas, tienen sus dificultades, tienen problemas con la fe, tienen problemas con la palabra de Dios, no andan en el espíritu, andan a veces en la carne, a veces no actúan espiritualmente. Entonces necesitamos nosotros ayudarles en esas áreas. Sin embargo, habrá momentos, aparte de que se necesita la mansedumbre, ¿verdad? Sin embargo, habrá momentos que la gente necesitará ser confrontada también. Así como el Señor lo hizo con los fariseos y escribas, y como el apóstol Pablo también nos enseña cómo él lo hizo. Vamos a Hechos capítulo 9. Voy a dar 2 ejemplos aquí. Capítulo 9 de Hechos y el versículo 29. Dice la palabra de Dios. Y hablaban denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Este es el apóstol Pablo. Pero esto dice, procuraban matarle. ¿Por qué lo procuraban matar al apóstol Pablo? Porque disertaba. Él confrontaba a la gente cuando estaban equivocados. Y era una pelea. Entonces, esto es cuando él llegó a Jerusalén, ¿verdad? Y era él confrontado. Ahí lo recalcaban ¿verdad? De judío, pero como que se estaba desligando del judaísmo y bueno, lo desconfiaban. Pero el apóstol Pablo hacía, ¿verdad? Su parte. Hay momentos que nosotros vamos a tener que confrontar. Y cuando necesitamos confrontar, por supuesto, ¿verdad? Va a ser en el amor del Señor. Va a ser, la confrontación va a ser con el fin de edificar, no destruir, no desechar a la persona, no empujarla a que se vaya al infierno o al mundo, ¿verdad? Sino que animarlos
a que vivan más santamente para el Señor. Allá en Hechos capítulo 19 y el versículo 8, dice la palabra de Dios aquí, nos describe la confianza espiritual del apóstol Pablo. Note, y entrando Pablo, dice, en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Okay? Y ahí se nos enseña que hubo endurecimiento de algunos, y no creyendo, dice, lo maldecían. So ahí dice la palabra de Dios, maldiciéndolo, dice, en el camino delante de la multitud. Bueno, entonces, hay momentos, o sea, nosotros como cristianos necesitamos conducirnos humildemente, mansamente, ¿verdad? Tolerantemente, ser de bendición a la gente, ayudándoles, ¿verdad?, que comprendan el precioso evangelio, a vivir para el Señor, e imitar al Señor. Y entonces, como ellos lo han visto y lo leen la palabra de Dios, pero quieren verlo, ¿verdad?, físicamente. Entonces nosotros, Dios nos ha dado a nosotros el entendimiento, el discernimiento, para que podamos nosotros presentarnos como un ejemplo, para que ellos puedan ver de que es así como se vive la vida en Cristo, ¿verdad? La vida espiritual, la vida que honra al Señor, la vida que trae frutos espirituales y que funciona y que es importante. Entonces, pero van a haber momentos también que hay que confrontarlos, ¿verdad? Cuando están haciendo algo indebido, ¿verdad? Hay personas que se les tiene que, ¿verdad?, hablar fuertemente. Depende también cómo ellos se conduzcan, ¿verdad? Pero está también esa parte que es responsabilidad también de nosotros, porque si vemos algo que no es compatible como un cristiano y está siendo un mal ejemplo, ¿verdad?, a otros, entonces necesitamos nosotros ahí entrar y ser de bendición a la persona y atraerlo y hacerle saber de que está haciendo mal, ¿verdad? Este tema está muy importante también, ¿verdad? El Señor, por ejemplo, a Elí con sus hijos, ¿verdad? El Señor lo confrontó porque él no confrontaba a sus hijos, ¿ok? Él como sacerdote, vemos en la palabra de Dios, Elí fue descartado de su posición porque él dejaba a sus hijos hacer lo que querían y nunca los confrontó. Nunca, el pecado de ellos no fue confrontado. Entonces, y eso estamos hablando de familias, ¿ok? Entonces, también así, aquellos como líderes, ¿verdad?, que somos nosotros, tenemos hijos espirituales. Y los hijos espirituales también tienen que ser, ¿verdad?, confrontados si ellos están mal en algún aspecto de sus vidas. Y por supuesto, si ellos nos permiten también. Esa es otra cosa. Hay muchas personas, ¿verdad?, no les gusta ser confrontados. Pero si se hacen el amor del Señor humildemente y saben de que antes de la ofensa, ellos saben que se les ama, entonces ellos van a permitir que cualquier consejo, cualquier, ¿verdad?, consejo que venga de ese líder va a ser bienvenido. A mí muchas veces me han dicho algunos hermanos, ¿verdad, pastor? Cuando yo ande mal, okay, si yo ando mal, por favor, llámeme la atención. Ellos me han dado el permiso de esa manera, ¿verdad? Y no, yo tomo esa palabra y yo le digo, está bien, gracias por la oportunidad que me da, ¿verdad? Pero cuando lo hago, no lo hago rústicamente, no lo hago rudamente y ¿verdad?, sino que lo hago con cautela, ¿verdad?, en el amor del Señor, ¿verdad? Y siempre cuidando de que edifiquemos y no que destruyamos el alma de la persona. Es una linda enseñanza, el tema aquí. Note que el apóstol Pablo fue criticado, fue vituperado, ¿ok? Pero todo esto era mentira, obviamente. El varón vivía para el Señor, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, vivía el ejemplo y lo vemos en mucha palabra de Dios, ¿verdad?, de que el varón era un hombre íntegro en su vivir. Qué importante es tener esta integridad delante de las personas, especialmente con los que estamos trabajando nosotros. Amén. Hasta ahí la enseñanza, espero que haya sido de bendición. Padre, damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de escudriñar las Escrituras, verso por verso, en el libro de 2 de Corintios. Gracias por la lección.
del apóstol Pablo. Qué tremendo hombre de Dios y íntegro en toda su labor y todo lo que él hizo, Señor. Qué tremendo ejemplo. Y él siguió el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo no vamos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo si siguió el ejemplo de Cristo? Qué lindo, Señor. Ayúdanos a ser mansos, a ser humildes y a saber tratar con las almas tuyas, Señor. Gracias por la oportunidad de este tiempo, de esta lección, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.